Buenos días, ¿verdad? El tema que vamos a ver esta semana es la hipérbola. Esto es va a ser uno de los últimos temas, ¿verdad? La hipérbola vamos a ver con centro en 0,0 y con centro en HK, ¿verdad? ¿Y qué es la hipérbola? Dice, la hipérbola es el lugar geométrico descrito por un punto P que se mueve en el plano, de tal modo que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, F', F, llamado foco, es siempre una cantidad constante igual a 2A, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, la hipérbola es esto, ¿ves? Esto que están aquí, son dos parábolas, una que abre, en este caso, bueno, una abre a la derecha, otra abre a la izquierda, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que es una hipérbola, ¿verdad? Aquí tenemos el vértice, aquí tenemos los extremos de los lados rectos, aquí tenemos el foco, ¿ves? Acá tenemos el otro foco, acá tenemos los otros extremos de los lados rectos, tenemos el vértice, aquí tenemos el otro vértice, ¿verdad? Esto es parecido a lo que llamamos comúnmente elix, en lo que son las fórmulas, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar cuáles fórmulas cambian, ¿verdad? Dependiendo del tipo de hipérbola, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver la forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola. Concentra el origen y eje focal sobre alguno de los ejes coordenados. En este caso, el eje focal está sobre el eje de las X. ¿Ve? Si vemos aquí el foco y el centro está en 0, 0. Centro en 0, 0. Entonces, la fórmula, ¿cómo quedaría? Miren, ¿cuál es la diferencia con respecto a la elipse? Es este signo que está aquí. Todos los demás, ¿verdad? Es casi igual, ¿verdad? Excepto esto. ¿Ve? Que ahora, ¿verdad? C va a ser el mayor, ¿ves? Y entonces se usa Pitágoras. C cuadrado va a ser igual, ¿verdad? A cuadrado más B cuadrado, ¿ya? Eso es lo que cambia. Y también que vamos a buscar las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Estas son las asíntotas. Estas dos rectas que están aquí, ¿verdad? Donde la hipérbola se va a acercar a ella, pero nunca la va a tocar, ¿ves? ¿Ok? ¿Ya? La hipérbola se va a acercar, pero nunca va a tocar esas dos rectas. Esas son las asíntotas. Y, ¿verdad? Pero lo que les dije que C va a ser el mayor ahora, y entonces eso se va a llamar eje focal transverso, se va a llamar esta distancia que está aquí, la distancia A, de aquí a aquí. Solamente cambian los nombres. El eje conjugado, esto que está aquí, ¿verdad? Y la distancia focal, ¿verdad? Que es 2C, va a ser la distancia de aquí hasta acá. O sea, solamente cambian los nombres, ¿verdad? Los nombres y que C va a ser mayor. Y aquí se ve, miren, ve que los focos quedan afuera, ¿verdad? Entonces la distancia de aquí a aquí va a ser la mayor, ¿ya? Va a ser la mayor. Como cuando nosotros en el ICSE decíamos semieje mayor. Bueno, es como si la distancia focal fuera el semieje mayor, pero no se llama así, se llama distancia focal. Y entonces acá la A, eje focal transverso, y la 2B, eje conjugado. Las otras fórmulas se mantienen, ¿ves? Foco C,0 menos C,0, eje mayor A,0, vértice del eje mayor o vértice del eje transverso, ¿verdad? Vértice del eje conjugado. Aquí se me olvidó cambiar el nombre, pero es así. Bien. ¿Cómo sería cuando es así, de esta forma? Eje focal sobre el eje de la Y o eje transverso, ¿verdad? Como se le llama a este eje de la A. ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, cambiaría, ¿verdad? Quedaría así, de esta forma, ¿ya? Y cuadrado sobre A cuadrado, X cuadrado sobre cuadrado, igual a 1, ¿verdad? Y eje focal sobre Y. Y todas estas fórmulas cambian entonces a Y, ¿ya? Todas estas fórmulas, igual que los extremos de los lados rectos. Si observábamos acá, los extremos de los lados rectos, ¿verdad? Era C, B cuadrado sobre A. Bueno, ahora es B cuadrado, C, ¿verdad? Y lo demás se mantiene, la excentricidad, lado recto. ¿Qué cambia también? Cambia entonces las asíntotas. Voy a regresar acá. Las asíntotas acá eran B sobre A. Bueno, cuando está sobre Y, entonces A sobre B. ¿Ves? Eso es lo que cambia, ¿ya? Eso es lo que cambia, ¿ya? Y bueno, y esto aquí, que recuerden que esto es B aquí. C cuadrado
es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces ahí tendríamos la fórmula que vamos a usar para obtener todos los elementos de una hipérbola.